Crónicas de San Borondón, un espacio para el encuentro, un tiempo para navegar por otras dimensiones de la realidad. Crónicas de San Borondón aquí en Canarias Radio, después de esta conversación tan interesante que hemos mantenido con Garby sobre los magnicidios en la historia presidencial de Estados Unidos. Nos venimos aquí al terruño, a nuestro territorio, y con esta música tan emblemática y delatora recibimos a nuestro compañero Fernando Hernández. Buenas noches, Nando. Muy buenas noches. Mira que nos interesa a nosotros. Nos inquieta, nos preocupa y nos quita el sueño quién mató a Kennedy. Sí, porque es tema de conversación, claro, uno de esos grandes misterios. Pero anda que no nos apasionan nuestros asuntos aquí más locales. Sí, además, Kennedy siempre nos queda un poquito lejos, ¿no? Sí. Y entonces hay otras historias más cercanas, menos distantes en el tiempo, que también nos preocupan. Desde luego que sí. Bueno, Fernando, oye, ¿no te imaginas la cantidad de gente que, bueno, sí te lo imaginas porque te tengo informado, pero lo tengo que significar un poco, claro, aquí, dramatizar en antena para que los oyentes lo sepan. Dramatizar. Claro, la cantidad de gente que pregunta por Facebook, que te envía preguntas o que te envía a la web. Un día deberíamos de hacer un programa en el que contestara, sí, porque claro, no son preguntas sobre un único tema específico, no son sobre religión, no es sobre momia, sino sobre muchos aspectos muy diversos de la cultura de los antiguos canarios, con lo cual, bueno, pues o un día en antena o un día a través de las web, no sé, pero hay que poner, vaciar todos esos cuestionarios, esas preguntas y darles respuestas. Yo creo que sí, yo creo que la mejor manera que podemos hacer es a través de los micrófonos recopilar, bueno, algunas de esas preguntas, porque si no nos mandamos las 2 horas de programa. Bueno, y también algunas que sean de interés general. General, porque hay otras que, claro, evidentemente, en fin, si estoy bien, si estoy, claro, ¿sabes? Si no... Si está fuertito, si come y esas cosas, ¿no? Esas no, pero bueno, las que sean de interés, pues trasladarlas aquí y comentarlas en antena, ¿no? Bueno, pues lo haremos, ¿eh? Claro. Por cierto, también antes de entrar al tema de esta noche, que vamos a darle continuidad al magnífico trabajo de Nacho Ares, de la gente de los amigos de Cuarto Milenio, de Iker, el pasado domingo, hablando de la fortaleza. Visibilizando, sí, señor, nuestra cultura ancestral. Y nosotros que nos sentimos muy contentos de haber puesto los granitos de arena para que ese lugar sea cada vez más conocido y ya el alcance sea nacional, o sea, bueno, o internacional. La verdad, porque la pegada de Iker ya no es una cuestión nacional, sino que es internacional. Ahora hablaremos de la fortaleza en Gran Canaria, pero antes vamos a recordar que tenemos ya en mayo, este mes, ya tenemos 3 rutas que nos van a permitir tomar contacto con misterios, con enigmas, con hechos insólitos, con nuestro pasado, en fin. Sábado 12, Misterios en la Laguna, ciudad emblemática, siempre lo decimos, y no por ello deja de ser cierto y hay que repetirlo. Probablemente la que mayor densidad en su casco histórico de misterios tiene, ¿no? Y además no solo, porque habría para más, habría un programa de rutas sobre la laguna, temáticos además, sí, de distintas índoles, incluso podríamos decir de índole de escarceos amorosos, ¿no? Que también. Sí, muchos además, ¿no? Pero sí es verdad que la laguna alberga, no siendo el patrimonio como es de la humanidad, sino también a través de sus calles, a través de sus muros, sus casas, albergan muchísimas historias de misterio que nosotros, bueno, en la medida de lo posible tratamos de poner o de hacer visualmente para aquellos que nos acompañan. Bueno, pues este paseo del sábado 12 va a ser con los amigos de la Asociación de Vecinos Piedra Hincada de Adeje, o sea, en su mayor parte van a ser adejeros, sureños del sur de Tenerife, pero bueno, está abierto a que algún oyente, claro, que nunca haya hecho esta ruta o que la apetezca pasear con nosotros y conocer algunos de los misterios laguneros, pues se pueda venir. Sábado 12, pónganse en contacto ustedes con la organización que es la Asociación de Vecinos Piedra Hincada. A través del Facebook. Efectivamente, del municipio de Adeje. Bueno, ahora mismo estamos compartiendo también las señas de contacto. El día 19 nos vamos con Gustavo Sánchez Aico de los Vinos en busca de sus misterios también.
Vamos a visitar pirámides, las pirámides de Icó. ¿Te acuerdas de esa época? Principios de los años 90, tremendo, ¿no? Todavía, ¿eh? Cuando además hicimos activismo para que no tirasen una y fíjate, se la comió el alcalde. Es lo que te iba a decir. Fíjate si somos viejos, José Gregorio, que nosotros podemos decir que estuvimos en las pirámides, que el anillo, bueno, la circunvalación de esa carretera se cargó por parte del ayuntamiento, además, que se empeñó en obras públicas y, por supuesto, el ayuntamiento. Pero nosotros estuvimos ahí. Que además recuerdo aquella conversación, el alcalde, no, tranquilo, que ahí no va a pasar nada, y a la semana siguiente habían arrasado con ella. De todas maneras, es curioso porque también hubo, entre las conversaciones que hubo con ese alcalde, se mandaba unas píldoras de mucho, ¿no? Unas piecitas de esas, ¿no? Esa historia de, no, tranquilo, que esto no... Anteriormente se había mandado otras del calibre de yo no vivo con el pasado, sino vivo con el presente y el futuro, decían. Bueno, pues se la comió. En una semana, palas mecánicas, trabajaron hasta un día festivo, quiero recordar. Perdona, José Gregorio, que además fue motivo después de arrepentimiento, por parte de él, después de ver lo que se hizo en las pirámides de Weimar. Sí. Le dio mucha, no sé si rabia, pero sí cierto desconsuelo. Hombre, perdió una oportunidad. Nunca se sabe si Icó habría podido contar con algo parecido. Quizás no. Ferco a lo mejor hubiera dicho... Pero desde luego era la estructura de mayor tamaño. Sí, una escalera enorme. Impresionante. Fíjense ustedes, para que los oyentes se hagan hay imágenes, de hecho, ¿no? A través de Internet. Pero es curioso porque es una de las pirámides que sí nombra, por ejemplo... René Bernot en su viaje, en su estancia, creo recordar el libro de 5 años de estancia en las Islas Canarias, al pasar por Icó, él nombra que hay una estructura a la entrada del pueblo de Icó que recuerdan vagamente a las pirámides de Egipto, decía. Con eso nos da una idea del tamaño que tenía la construcción, ¿no? Y es curioso porque además, una vez que se destruyen, es cuando empiezan, de alguna manera, a aparecer otras, ¿no? En otros puntos. En Icó de los Pinos. Bueno, siguen en pie en Santa Bárbara, en Las Manchas, es decir, hay en San Marcos. Hay bastante. Y además nuestro amigo Gustavo, que se ha interesado... es muy metódico, Gustavo. Sí, es muy metódico, pero es verdad, tengo que decir que él cuando nos comentó que estaba haciendo un estudio, una recopilación de las estructuras, de estas estructuras en Icó, es verdad que nosotros no, yo en especial me reía porque decía, coño, pero eso lo hacíamos nosotros en los años 90, ¿no? Pero bueno, lejos de la visita que nosotros hacíamos, que era testimonial y fotografía, él es muy metódico, analizando las orientaciones, medidas, sí. Bueno, pero no solo pirámides, que objetos de poder. Allí, recuerden ustedes que allí nació Fray Juan de Jesús, el famoso frailecillo. Bueno, Icó de los Vinos tiene la gran leyenda del drago, tiene algún que otro reptil en iglesia como parte de una tradición bastante pagana. Bueno, Icó tiene muchos misterios, además tiene cuadros con símbolos encriptados en una de sus iglesias, que también hemos podido ver y bueno, con un código muy peculiar, que cuando uno lo sabe leer, la verdad es que se queda con la boca abierta. Bueno, pues esto lo vamos a descubrir el día 19 y el 26 nos vamos a la Orotava, a su pasado potente, el pasado más potente de toda la isla de Tenerife en cuanto a la época guanche, está ahí en la Orotava, ¿no? Pero además... El más importante, además. Exacto, el lugar donde también hubo pirámides y lugar donde encontramos una arquitectura religiosa cargada de esoterismo. O sea que, bueno, eso será el día 26, así que tomen nota. Fernando, dicho esto, dada esta información, vámonos a la Fortaleza, vámonos a Gran Canaria, a un lugar donde pasamos verdadero vértigo. Ya lo decía Nacho también ahí en el reportaje, ¿no? Daba vértigo, bueno, lo decía Iker de Nacho, ¿no? Se lo habrá contado, ¿no? Lo habrá dicho, no veas tú lo que pasa allí, pero claro. Yo creo que en Canario Nacho se chijó, o sea, directamente, porque nosotros cuando accedimos, además... 2 meses antes, sí. Recuerden que, dada el tamaño de mi humanidad, pude comprobar que todavía estoy ágil para subir por esa carretera. ¿Te refieres de la forma en la que has cristalizado lo físico, ¿no? Efectivamente, lo físico sí, porque mi espíritu se expande a través del universo, pero mi cuerpo evidentemente ha sufrido una serie de transformaciones a través del tiempo que hacen imposibles ciertas actividades físicas, pero en este caso
Además recuerdo, y tú también, yo creo que lo puedo contar esta anécdota, ¿no? Cuente usted. Cuando estábamos allí, un guía de lujo de excepción, como fue Marcos, ¿no? de Tibicena, nos estaba contando que iba a subir, y yo recuerdo que en la base, ¿no?, de donde se accedía para hacer ese recorrido, ¿no?, hasta la cima, recuerdo que yo dije, yo ahí no me encaramo ni loco, porque que suba. En este caso no estaba nuestro hermanito Luis Velasco, estabas tú y un servidor. Y entonces yo le dije, que suban ellos, que... Y recuerdo que Marco, no sé si lo dijo adrede o lo dijo así de pasada, pero lo dijese como lo dijese, sí, surtió efecto. Efectivamente, y dijo, hace unos meses estuvo por aquí Antonio Tejera Gaspar, que catedrático emérito de la Universidad de La Laguna, exacto, una persona que tiene cierta edad, ¿no? Porque, sí. Y además resulta que nos había dicho que le había dado un infarto hacía poco, ¿no? Sí, estaba aquejado del corazón. Exacto. Y que el hombre había trepado por ahí arriba. Y entonces... Bueno, espera, que le mando un fuerte abrazo a don Antonio Tejera Gaspar. Sí, efectivamente. Que además sabemos que nos escuchan. Que en breve, yo no sé si estará con nosotros o no aquí, pero tiene libro ya en imprenta, libro de coautoría de una buena amiga de este programa también. Que ya daremos todos los datos, no quiero anticiparme para más. Lo digo hoy porque ya sé que es inminente, y cuando salga le invitaremos. Vamos a ver si puede venir. Perfecto. Bueno, pues eso fue Cholan, solo te dijo... Claro, y entonces yo dije, ¿cómo? Que don Antonio sube con la edad que tiene. Y un achaque del corazón, claro, que tengo que subir. Y entonces risqué por ahí para arriba como un gato gordo, además, y trepamos. La verdad es que es de vértigo, ¿eh? Incluso, además, te voy a decir una cosa. La manifestación de amigos y compañeros de este programa más bonita la he tenido en ese yacimiento, ¿no? Y es que cuando estaba bajando, que además, si para subir es difícil, imagínense para bajar, que es a pico cortado. Hay algún momento crítico, sí. Y entonces, mientras me estaba agarrando, una voz detrás de mí que dijo, no te vayas a arriesgar y matar aquí, porque entonces abandono la investigación y todo esto para el carajo, creo que fue algo así, la expresión, ¿no? Y me sentí, la verdad que reconfortado. Digo, te motivó, ¿no? Claro, dije, no me puedo matar porque este hombre se retira, ¿no? Entonces, claro, ¿y qué sería del misterio en Canarias? Sería del misterio en Canarias, ¿no? Y la verdad es que, al margen de todas estas anécdotas, hay muchísimas claves dentro de este yacimiento. Además, debemos recordar que la fortaleza de Tirajana, que además está vinculada a la rendición de la isla de Gran Canaria, el 29 de abril de 1483 se dice que las tropas castellanas acceden al lugar y que, en fin, después de que Fernando de Buenarteme suba a parlamentar con Bentejuí, perdón, parece ser que junto con Bentejuí, después de que, da libertad a que la gente baje, ¿no? Y que, porque más o menos Fernando Buenarteme le estaba diciendo de que él era un guerrero y que evidentemente debía cumplir su designio, ¿no? Claro. Pero que dejara a la gente que decidiera si bajaba, ¿no? Bueno, pues una vez que esto se hace, junto al Faikán de Telde, se dice que se vota en un acto ritual desde lo alto de la cima. Durante muchísimos años, en este lugar, al considerarse, ¿no?, la fortaleza de Ansite, fíjate, cosas tan curiosas, José Gregorio, como por ejemplo, que se realizaban misas allí, ¿no? Misas que no entendemos muy bien a qué venían, ¿no? Pero que entendemos que conmemoraban la rendición, porque se hacían en esa fecha, ¿no? El 29 de abril. Y además... Hombre, también le daban continuidad, aunque no fuese esa la intención, al lugar, claro, como espacio sagrado, ¿eh? Lo que pasa es, también es verdad que hay muchos colectivos culturales de Gran Canaria que han hecho durante muchísimos años lo que se conoce como Ruta Bentejuí, y a tenor de este programa hoy creo que van a tener que cambiar el itinerario, ¿no?, que es muchísimo más duro. Pero en este caso hay un personaje que creo que todos conocen. No, es muy mediático. Sí, que es Fernando Báez, más conocido como el Padre Báez, al que se le achaca que es independentista, que no sé de dónde se sacaron eso, ¿no? Pero
bueno, yo creo que de lo que nacionalista, ¿no? Yo creo que su discurso, ¿no? Claro, pero a mí, por ejemplo, cuando Marco me dice que este señor, que era en esa época capellán de la Guardia Civil y celebraba las misas allí, ¿no? Para conmemorar, ¿no? La rendición de las tropas nativas a las castellanas, bueno, me quedé flipando, ¿no? Y bueno, como diría que todos tenemos un pasado, ¿no? Otra raya para un tigre. Sí, otra raya para un tigre, sí. No, pero es que, vamos a ver, los medios de comunicación en general, ¿no? A veces parece que no tenemos memoria histórica, ¿no? Y entonces, yo lo digo porque soy muy crítico también con este señor. O sea, no me gusta su forma de dar a conocer espacios sagrados de la isla, no me gusta su forma de tratar al campesinado cuando va a hacer una entrevista etnográfica, no me gusta esa forma. Podría hacerlo de otra manera, más seria y con mayor rigurosidad, ¿no? Pero esas machangadas, además, que muchas personas me dicen, coño, es que ese hombre es un nacionalista. No, perdona, en fin, ese hombre ha cambiado, como muchas personas en esta tierra, en este mundo, ha cambiado de opinión varias veces y en este caso ahora pues le toca eso. Bueno, hablando de otro... Aclaremos una cosa, Fortaleza de Ancite, claro, o sea, relacionado con el sitio de Ancite, claro, de Ancite. que no es ese, vale, que no es la fortaleza en sí, que eso también hay que aclararlo. Este yacimiento, a través de los estudios que ha hecho Tibicenas Arqueología, ha determinado algo muy importante dentro de la arqueología canaria, ¿no? Algo así como el santo grial de la arqueología en Gran Canaria, ¿no? Y es el famoso, digamos que dilucidar dónde estaba el famoso templo de Umiaya, ¿no? Famosa en la isla entera y que era objeto de peregrinación y de culto a ese lugar. Nunca se ha encontrado, a pesar de que las fuentes, las crónicas, ¿no? que se hacen después de la conquista y durante la conquista, se nombra ese sitio, nunca se dice... Se ha podido identificar. Claro, identificar dónde es. ¿Qué pasa? Que a través de las investigaciones, miren ustedes cómo han cambiado, porque este yacimiento evidentemente tiene, investigándose, tiene muchísimos años. Quiero decir, primero fue parte de estudio por yo diría que el cacique del pueblo, ¿no? Que se metió arqueólogo y que hoy en día tiene, creo que, hasta distinciones de academias noruegas, ¿no? De cuyo nombre no lo... Araña, apellido de Araña, no recuerdo ahora vale. El resto. Que era el Sánchez Araña. Sánchez Araña, que era el típico cacique del pueblo, y el hombre se dedicó, como en esa época, ¿no? No había pues una arqueología consolidada, o por lo menos no estructurada. Pues el tipo se hace inspector de comisión de inspecciones arqueológicas, ¿no? Que es lo que había en aquella época. Perdón. Y, bueno, pues van sacando objetos que reúnen en una colección de un museo, pero nunca se hizo un estudio, ¿no? ¿Qué hace? Que el señor Araña, vaya usted a saber por qué motivo, él dice que aquello era la fortaleza de Ancite, ¿no? Donde ocurrió los episodios que antes comentaba. De la rendición, sí. ¿Qué pasa? Que a través, decíamos, de los estudios arqueológicos que se están llevando a cabo, Marcos en este caso nos comentaba de que parece que va a cambiar, o por lo menos el panorama, ¿no? Que se tenía hasta ahora del yacimiento cambia. ¿Por qué? Porque si bien Ancite, como fortaleza, en las crónicas se nombra de que tiene agua, extensiones de terreno, aquello evidentemente, más allá del terreno que tiene en su base, de aquella cúspide, ¿no? de ese pitón basáltico que hay en medio de la nada, no ofrece una resistencia o no ofrece una verdadera fortaleza, ¿no? No es una fortaleza. No. ¿Qué pasa? Que justo enfrente es donde está un lugar, un topónimo que ellos decían que habían encontrado en data, que era el sitio, ¿vale? Y que ellos relacionan a que puede ser una corrupción lingüística de Ancite, ¿vale? Y justo que se han ido a ese lugar, claro, que es una zona, es una planicie. Claro, se ve precisamente desde la fortaleza, ¿no? Lo que conocemos como fortaleza, y es una planicie, nos decía Marcos, donde existen verdaderos barrancos con aguas, con fuentes, y que además en sus caras, ¿no? Tanto al norte, el sur, el este y el oeste, presentan una fortificación formidable. Es decir, para llegar al sitio evidentemente te tienen que dejar pasar, si no llegas a la cima. Con lo cual piensan que Ancite era ese otro lugar, y este de aquí es lo más interesante,
las pruebas de carbono 14... Lo que llamamos la fortaleza. Las pruebas de carbono 14 a los restos que se han encontrado ahí, restos humanos, han determinado de que son del siglo VI después de Cristo. Pero que el yacimiento podría ser tal vez un poquito más antiguo, muchísimo más antiguo. Y esta investigación, ¿qué es lo que ha llevado a cabo, ¿no? O ha dado a conocer? Que posiblemente estuviéramos hablando de Umialla, del santuario de Umialla. ¿Y por qué? Porque dicen que... ese santuario al que antes te referías que no ha sido localizado. Exactamente. ¿No? ¿Por qué? Porque, hombre, Marco dice que hay que trabajar mucho más, ¿no? Porque todavía no tienen... bueno, hay que atarlo bien. Sí, hay que atarlo bien, ¿no? Pero decía, y me parece muy importante, que es el primer centro de culto que se instaura en la isla con la llegada de las poblaciones del norte de África. Algo totalmente interesantísimo. Muy apasionante. Y que justamente a través de los siglos... O sea, ahí encontraríamos, Fernando, los vestigios de la religión, exacto, que traen que vino del continente. Exacto, los primeros pues ya evolucionaría adaptándose al territorio y a otras influencias. Claro, pero el núcleo inicial sería ese. Pero fíjate qué curioso, José Gregorio, que además la población que se asienta en las Tirajanas, en San Bartolomé, durante casi un siglo, hasta después de prácticamente 2 siglos, 3 siglos, no ocupan la costa. La costa. Están metidos hacia adentro. Claro, ¿por qué? Porque muy posiblemente, las poblaciones que vienen del norte de África, al ser poblaciones que viven en la montaña, el mar no les llamaba la atención. Es decir, ellos lo que conocían era eso. O sea, que buscaron un lugar que les recordara el país de origen, ¿no? Y la costa no se pobló hasta prácticamente tardía, ¿no? Siglos después. Siglos después. O sea, esto es importante señalarlo, porque bueno, es que podían estar adentro, es que la costa, desde el punto de vista de recursos, era mejor, más interesante. Pero no, estuvieron... ¿Pero qué pasa? Estaba más marcado por los religiosos. Una vez que se instaura este lugar como lugar de culto, a pesar de que la religión, que no me gusta llamarla religión porque es un culto verdaderamente, a pesar de que el culto en la isla en general, cuando ya hay una población, es decir, empieza a extenderse las poblaciones a otros lugares de la isla, cuando digamos que evoluciona, porque tiene una evolución, ¿no? Dentro de la cosmogonía, ¿no? de este pueblo, tiene una evolución hacia adelante, ese lugar sigue teniendo ese carácter fundacional, ¿sí? Sigue teniendo ese carácter tiene algo distintivo. Sí. Y además el dato más distintivo es que gente de toda la isla, para que se haga una idea a nuestros oyentes, es como si estuviéramos hablando de la Basílica de Candelaria, ¿vale? Y una vez al año, el 21 de junio, la gente peregrina hacia ese lugar donde, además que se han encontrado cabañas estacionadas donde se ha podido constatar que habían casas como las que habrían en Candelaria, evidentemente, bueno, y como las peregrinaciones, bueno, dije Candelaria, también las del Pino, ¿no? Que mueve también a bastante gente. Bueno, pues en la antigüedad de los Canaries, este era el lugar focalizado, ¿no? Que a partir del 21 de junio, además con un dato curioso que nos decía, que es que el 21 de junio el sol sale por el sitio, por esa meseta que hablábamos antes. Efectivamente. Pega en la punta, la cúspide de ese pitón que se conoce como la fortaleza, incide y proyecta una sombra, además, proyecta una sombra sobre la otra ladera. Sobre la otra ladera, curiosísimo, ¿no? Bien, pues, ¿qué más? Esto está en Santa Lucía, es decir, a la entrada de Santa además, Lucía, en la caldera de Tirajana, con esa mole de piedra, para que nos hagamos una idea, la catedral de Firgas, ¿no? Es decir, tiene la iglesia, ese tipo de estructura, en medio, como si fuera la antena, ¿no? del plato, claro, de la parabólica, ¿no? Es curioso porque a través del recorrido, es decir, cuando escalamos, estábamos comentando esa anécdota, ¿no? De escalar, porque todavía están preparándose los accesos, ¿verdad? Caminos para hacer un recorrido, ¿no? Otra de las investigaciones ha llegado a determinar que ese sitio, que se conoce como la fortaleza, precisamente, a lo mejor Sánchez Araña, por esas estructuras de piedra que lo recorren, pero, como nos decía Marco,
y como pasa aquí en Tenerife también, en ciertos lugares, hay una pared de piedra, pero lo que está haciendo es delimitar la zona sacra, la zona sagrada, de la zona mundana, ¿no? Es como una línea, ¿verdad?, que te marca, o por lo menos psicológicamente te hace entender de que aquella zona es sagrada y la otra no, ¿no? Y es curioso, José Gregorio, porque como viste, a través de ese recorrido que se hace hasta la cima, hay distintos grabados, ¿vale?, que se han interpretado como una especie de recordatorio, ¿verdad? No sé si decir como... Hombre, él utilizaba la expresión de una especie de camino iniciático, ¿no? Sí, pero con imágenes, ¿vale?, que evocaban pues lo femenino, el agua, el crecimiento, en fin. Y justo en la parte de arriba, donde hay unas estructuras que también se han encontrado enterramientos, se piensan que de personas que han tenido cierta prominencia dentro de relevancia, ¿no? Relevancia. En esas estructuras además también han determinado, aunque todavía las investigaciones siguen avanzando en ese, pero han determinado que muchas de las orientaciones de estas estructuras están orientadas a los equinoccios y a los solsticios, ¿no? Y justo en su cúspide, donde decimos antes que incide la luz con esa fuerza, porque además hay que ir el 21, tendremos que estar allí para ver ese hombre, si ya impresiona, fenómeno. Si ya impresiona verlo, o sea, aquello iluminado, porque decía que es que lo ilumina como si estuviera prendido en fuego, ¿no? Es curioso, José Gregorio, que en su cúspide hay un yacimiento, en este caso una necrópolis, que alberga un cuerpo. Y en contra de lo que se pueda pensar, ¿no?, de más allá de un santón, que es lo que piensan, ¿no?, que las personas que están enterradas allí pueden ser santones o personas sabias, ¿no?, personas que tuvieron una relevancia destacada dentro de la sociedad canaria y que merecían estar enterrados, ojo, en un lugar primigenio del culto, ¿no? Y es curioso, algo que a mí me llamó mucho la atención, no porque desconociera, ¿no?, es que arriba estuviera enterrado una mujer que podría tener en torno a los 30 y pico de años, nos decía, y que estuviera en lo más elevado de esa formación basáltica, ¿no? Con lo cual nos está dando una idea de por dónde va el camino de Umialla, ¿no? ¿Qué es lo que nos está referenciando Umialla? Porque en esa sombra que proyecta además por detrás la figura, la verdad es que es difícil no retrotraerse a esas representaciones que hay en Cueva de esos pubiformes, ¿no? Allí también, claro. Efectivamente, y que los hay allí también, con lo cual estaríamos hablando no solo de un lugar de culto primigenio, sino además que estaríamos hablando evidentemente de ese culto ancestral a la diosa madre, si queremos. Y otro día hablamos de los misterios, que la zona tiene sus misterios, no solo ese sitio ahí. Bastante. Claro, muchísimos además, ¿no? Que han generado a través además, desgraciadamente, ha sido un lugar donde la gente se suicida. Ha ido a suicidarse, ¿no? Miren, contamos algo que ocurrió mientras estaban haciendo las excavaciones, nos comentaban, y aunque suene macabro, también de alguna manera sirvió para que la ciencia determinara ciertas cosas, ¿no? Pero decía que uno de los días que estaban haciendo unas excavaciones en un lugar determinado del sitio, vieron una persona, porque el sitio no está cerrado, es decir, tú puedes ir y acceder al lugar. Hombre, se recomienda no acceder a la parte alta porque... Hombre, se recomienda no acceder, claro. Sí, pero bueno, que la parte de abajo donde está aquel tubo volcánico que además está practicado se puede llegar con facilidad. Se puede llegar con facilidad. Peligro. Pero esta persona que llega allí mientras los arqueólogos estaban trabajando, deja la mochila abajo, sube por el camino que nosotros iniciamos, se va a la punta de este pitón basáltico y se arroja al vacío, ¿no? Bueno, dentro de lo dantesco que debió ser el episodio, ver a una persona dramático, sí, perder la vida, pero fíjense ustedes que la muerte de este señor había servido para determinar cuáles son las fracturas que se producen, ¿no?, al arrojarse al vacío,
que hay allí también enterrados. Es decir, hay personas con las mismas fracturas. Con el mismo tipo de fracturas que de un suicidio, con lo cual determinan también que el lugar pudo haber sido un lugar de suicidios rituales, ¿sabes? En tiempo de los Cáneres. En tiempo de los Cáneres, ¿no? Pero que es curioso cómo sigue siendo que nadie, es decir, a través del tiempo estas informaciones de que allí se hacían suicidios rituales no ha aparecido hasta hace 2 años, ¿no? Pero es curioso cómo la gente desde muy antiguo mantenía la tradición. Seguía la tradición subiendo al lugar para arrojarse desde ese sitio, ¿no? Además podemos contar leyendas que hay, que circulan por la zona, sobre no solo espectros de aparecidos, que evidentemente siempre lo hay, sino de algunos tesoros. Yo creo que el programa ya dejó entrever, sí. Pero que nosotros, no sé si a lo mejor por tiempo lo hicieron, lo acortaron, sino que la historia es mucho más... No, hombre, no, porque... mucho más enriquecedora. Porque el protagonismo, y afortunadamente, estaba centrado en la... Efectivamente, pero tenemos testimonio. En la parte arqueológica. Don Fernando Hernández, ha sido como siempre un placer. Muchísimas gracias. Tú sabes que... A seguir sumando. Siempre estamos, en fin, que ya dentro de poco... volveremos como a la rutina. Sí, volveremos a la rutina, y que aunque sea en la distancia siempre tengo un ratito para descargarme esos iVoox que el amigo Miguel Ángel Cabrales siempre cuelga, al cual le mandamos un saludo. Por cierto, nuestra gratitud a Miguel Ángel, porque desde hace un par de semanas estamos además segmentando los programas. Oye, eso estaba viendo, un trabajo encomiable. Es un trabajo tremendamente meritorio e impagable. Nosotros le damos, sí es pagable. Nosotros le damos las gracias desde aquí. No, sí es pagable. ¿Sabes lo que tendríamos que hacer? Sacarle un billete, traerlo para acá y darle unas hartas de carne fiesta con unas pelotas de gofio y en el norte. O sea, un agasajo, que se llama, ¿no? Una chuletada o un asadero, depende de la isla donde lo hagamos. Efectivamente. Y si no come carne, ya le damos pescado. Bueno, o una lechuga. Y si es vegano, que está de moda, pues tampoco. Ya buscamos. No hay problema. Le mandamos una hinchada de soja. De tofu. Un fuerte abrazo para Miguel Ángel. Para Miguel Ángel, porque ha segmentado los programas también, temáticamente, y ha abierto un canal de YouTube, porque hay gente que escucha por YouTube. Esto es lo sorprendente también. No, y que eso permite también que visual, hay personas que evidentemente a lo mejor la sección de Fernando no le interesan tanto, porque bueno, no es su tema, pero sí le interesa la cara B del compañero Félix, o le interesa las entrevistas que se realizan aquí, o le interesa escuchar lo que dice el amigo Gustavo en esas píldoras, ¿no?, que nos da sobre animales extraños en Canarias. Bueno, pues acceder directamente a esa información ya es posible gracias al compañero Miguel Ángel Cabral. Fernando, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, José.